Bueno, estamos con la segunda parte de esta unidad 10 del régimen de trabajadores rurales. En esta segunda parte la idea es comenzar con la mención a alguna de las escalas salariales que vamos a utilizar luego en la práctica. Son muchas, obviamente no podemos hacer un detalle de todas, no tendría sentido tampoco, pero por ejemplo, me pareció interesante que tengamos en cuenta y utilicemos luego en la actividad práctica en concreto la resolución 94 de este año 2020, en la cual la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, que era este ente que hoy mencionamos y que conocemos como específico de este ámbito del trabajo agrario, fijó a partir de esta resolución las escalas salariales que van a aplicarse para el personal permanente de prestación continua a lo largo de toda la geografía del país, es decir, es para el ámbito de todo el país, no para una zona determinada. También la resolución lo que hace es, en función de que actualiza salarios, también informa y actualiza los topes indemnizatorios. Y hay algo que es muy común, que los empleados que no están afiliados a la entidad sindical, que es UATRE, por esta resolución, y en general en la mayoría lo prevén, si no aportan como afiliados al sindicato, obligan a la patronal, a la empresa que los contrate, a retenerles una denominada cuota de solidaridad, que también es en ese sentido el mismo porcentaje, o sea que por un lado o por el otro se termina haciendo el descuento en el recibo de sueldo. Cada vez que hablamos de un aporte es un descuento por el recibo. Esta escala la van a tener en extenso dentro del material que le vamos a publicar para la ejercitación práctica. Acá la menciono, pero todo el contenido en sí de la resolución y el anexo con los valores lo van a tener en el PDF del enunciado del práctico. Lo mismo ocurre con otra resolución que vamos a utilizar y que la tomamos como referencia, como un ejemplo, que es la 303-2019, porque justo salió sobre fines de año, en la cual se fija desde enero del 2020 los nuevos valores, pero claro, fíjense, acá en lugar de hablar de todo el país, estamos hablando de un ámbito determinado, una región, que son las provincias de Buenos Aires y La Pampa. Pero por otro lado, tampoco hablamos de todo tipo de actividades y de personal, sino hablamos de aquellos que se desempeñen en tareas vinculadas con la actividad de la cebolla. Es decir, esto no va a aplicar para otro tipo de actividades. Por eso acá ya entramos a utilizar aquellas que en concreto hagan referencia a una zona y a una determinada actividad. Fíjense que en este caso, esta resolución, por ejemplo, que no lo dispone la anterior y que tampoco está en la ley, porque recuerden que la ley sí prevé la bonificación por antigüedad, eso que en la grabación anterior yo les explicaba, pero en ningún momento la ley habla de otro adicional como pudiera ser por caso el presentismo. Y algunas resoluciones lo contemplan y otras no. La 94-2020, que es aplicable a los permanentes de prestación continua a lo largo de todo el país, no lo menciona y por ende no habrá que liquidarlo porque no está previsto. Pero cuando liquidemos a algún trabajador, que en el práctico vamos a tener uno que está abocado a tareas vinculadas con la actividad de cebolla en esta área geográfica de provincia de Buenos Aires, para ser más concreto, vamos a tener que considerar que esta resolución sí, por ejemplo, contempla un adicional por presentismo. Va a estar, de alguna manera, fijado un requisito para que eso se obtenga, que es una cantidad mínima de días de trabajo. Pero lo prevé. Entonces es un adicional a contemplar, pero no en todos los casos. Por eso, aclaro, hay que ser muy preciso en qué resolución uno utiliza y qué concepto voy a considerar, porque no todo está en la norma legal. Y lo que no está en la norma legal, a lo sumo puede surgir si está en alguna resolución puntual. También en esta se hace mención a la cuota de solidaridad, tal cual se los mencionaba en la anterior. Otro tema que, digamos, es genérico, en esto yo no les comento algo nuevo, ustedes lo conocen por el tratamiento de la Ley de Contrato de Trabajo, sabemos que desde el Ministerio de Trabajo y por distintas resoluciones lo que se pretenda es que el pago de los saberes se haga por depósito en cuenta sueldo. Y es algo bastante generalizado. De todas formas, siempre, no solamente en la Ley de Contrato de Trabajo, sino también
en este caso del trabajo rural, de los trabajadores agrarios, siempre se permite que sea el trabajador quien solicite a la empresa poder percibir sus saberes en efectivo, para lo cual muchas veces nosotros recomendamos que lo dejen por escrito y que la empresa conserve esa nota que dé respaldo al por qué no lo deposita. Pero de todas formas hay otro límite natural y lógico por el sector del que se trata, en el caso del trabajo agrario, que tiene que ver que como muchas veces son zonas donde no hay una superpoblación y un sentido de urbanización en cuanto a las mismas posibilidades que tienen ciudades más grandes, si se diera la situación de que desde el domicilio donde reside el trabajador y presta sus servicios a la, digamos, entidad bancaria más cercana donde pueda disponer de un cajero automático para poder recibir sus fondos, hay una distancia que supere 2 kilómetros, hay naturalmente una excepción a la obligación de tener que depositarlo en cuenta, porque sería un trastorno para el trabajador. Lo mismo si se trata de un desarrollo de actividades en zonas ya no urbanas, sino rurales, y se están superando los 10 kilómetros. Son como cuestiones lógicas que muchas veces llevan a decir no tiene sentido, porque no sería una comodidad, sino una dificultad. En estos casos es donde ni hace falta, o sea, que el trabajador lo solicite por escrito. Pero aún así, si no se dan estos parámetros, igualmente va a ser incómodo para las partes, conviene respaldar que el trabajador lo solicite y eso fundamenta el pago no por cajero ni por cuenta sueldo, sino contra recibo de sueldo y por pago efectivo, dinero efectivo. Una segunda cuestión importante también a remarcar, vinculado con lo que es el trabajo agrario, no en la esencia, no en la forma, en eso aplicamos lo mismo que conocimos y lo mismo que desarrollamos en los prácticos que hemos visto al comienzo del cursado, pero sí aclaramos que en la ley no se menciona el procedimiento a llevar a cabo si hay que retener por embargos, por deudas comunes. Entonces, podemos reflejar lo que en la normativa anterior, que fue derogada y reemplazada por la nueva, pero lo que establecía como marco referencial el decreto reglamentario, la ley anterior, era que se tenía que fijar como porcentaje de retención o un 20 o un 30, según sea el doble o no del mínimo vital y móvil. Es decir, podemos mantener el criterio que nosotros conocimos y que ejercitamos, pero variando los porcentajes. En vez de un 10 o un 20, acá habla de un 20 o un 30. Con respecto al tema indemnizatorio, no me voy a extender porque ya lo hicimos en la unidad 7. Y esto no se aparta en nada de lo que vimos en la unidad 7, pero sí me parece importante resaltar, y ya creo que hoy lo destaqué cuando decíamos la aplicación supletoria de la 2744, o sea, de lo que es la ley de contrato de trabajo, porque fíjense que la ley 26727 deriva el tratamiento del régimen indemnizatorio al 245 de la ley de contrato de trabajo, mantiene todo lo que analizamos, pero solamente nos hace mención a algo diferente y por eso está resaltado en grande para que ustedes lo tengan en cuenta. Ya no hablamos de un tope mínimo que debe garantizar el empleador al empleado a la hora de indemnizarlo sobre la base de un sueldo calculado sobre la mejor remuneración, sino que acá se amplía y ese tope mínimo crece a 2 sueldos sobre la base de la mejor remuneración. Tenemos que tener en cuenta eso como novedad y aspecto diferente. En lo demás es lo mismo y por eso no extiendo la explicación porque ya de alguna manera la hemos analizado en extenso. Bien, y otra cuestión destacada tiene el trabajo agrario que nos marca otra diferencia a lo que ya conocemos, que si bien se plantea un seguro de vida obligatorio, a diferencia de lo que nosotros vimos hasta el momento, acá solamente se lo establece como pauta obligatoria contratar un seguro de vida obligatorio a los empleados permanentes, que desde mi punto de vista nosotros desde la cátedra consideramos tanto a los de prestación continua como a los que aún siendo permanentes son de prestación discontinua, porque al fin y al cabo todos son empleados permanentes. No estaríamos abarcando y no sería entonces necesario que tengamos que contratar un seguro de vida obligatorio para los transitorios. Ahora bien, lo destacado, además de que la ley es muy
anterior, fíjense, es del año 64, pero lo destacado es que el pago no se realiza por la vía del formulario 931, que es lo que habíamos visto nosotros para los trabajadores por ley de contrato de trabajo. No lo incorporaron y entonces se tiene que contratar por separado este seguro con una compañía de seguros y pagarlo por pago directo a la compañía, no por el formulario 931. Eso es lo destacado y diferente. Después, ¿qué es lo que cubre su exigencia? Bueno, más allá de que no abarque a los temporarios, que también puede ser algo para considerar, en todo lo demás tiene más o menos una misma finalidad. Tal es así, el hecho que yo les destacaba, de que se contrata por separado y que no va con el 931, que hay que prestar atención, según cómo trabaje la compañía de seguros, que si no se relaciona y toma las novedades de altas y de bajas que hacemos en la página de AFIP, porque recuerden, no he mencionado al respecto nada de eso, porque es todo igual. Dar altas a un trabajador rural y darle luego la baja, tal como lo conocimos y lo vimos, se aplica al régimen del trabajo agrario. Se ingresa en la página de AFIP, se mantienen las mismas pautas para dar una alta y lo mismo para dar una baja. En eso no cambian nada. Pero es importante porque a veces las compañías de seguros, cuando uno carga el seguro y paga por el 931, el seguro de vida obligatorio, se nutre de la información de altas y bajas que uno da en AFIP, entonces uno se despreocupa. Tanto cuando lo doy de alta, la compañía lo incorpora, y cuando doy de baja, se deja de pagar por ese empleado. Acá, en el régimen rural, habría que estar atentos, porque como nosotros también hacemos las altas y las bajas por AFIP, pero el seguro lo contratamos por separado. Y puede ocurrir, por eso hay que estar atentos, que a lo mejor la compañía de seguro nos pida una nómina del personal, lo aseguremos y vayamos teniendo situaciones de baja de personal que vamos a dar la baja por la página de AFIP, pero si no se nutre esa información la compañía de seguro, vamos a estar pagando un seguro por alguien que ya no está. Entonces tendríamos que ser, digamos, cuidadosos y avisar o notificar a la compañía de seguro que personal va quedando fuera de la nómina para no seguir pagando por alguien que no está. De esto deriva lo que acá ustedes están viendo, y por eso lo quería compartir. Aspectos de la jornada de trabajo y del trabajo que pueden o no desempeñar los menores de edad. Algo permitido y algo que está vedado, que está prohibido en el trabajo de menores. Fíjense, en primer lugar tenemos que tener en claro que la franja de trabajo que abarca a los menores, estamos mencionando entre 14 y 15 años o 16 y 17. Solamente podrán trabajar, si tienen 14 o 15 años, en establecimientos donde la familia sea la parte empleadora, padre o madre, como lo marcamos acá. Y en esa ocasión, los hijos, que serían los que pudieran trabajar en esa franja de edad, 14 o 15 años, obviamente que necesitan la autorización de los padres, pues sobreentiende la podrían tener porque son los mismos dueños o titulares del establecimiento, pero lo que se tiene en cuenta es, o se debería controlar, es la carga horaria, porque solamente por la edad se permitiría un trabajo de no más de 3 horas por día y hasta un límite de 15 horas semanales. Ya cuando la franja horaria de edad, asciende a 16 o 17 años, siguen siendo menores de edad, pero, y además necesitan la autorización de los padres, pero están habilitados para poder trabajar en cualquier tipo de empresa, independientemente de quién sea el empleador. Y obviamente tiene una posibilidad de extenderse la jornada de trabajo, ya no queda limitado a lo que antes decía, sino que pueden trabajar desde 6 horas diarias hasta tener un límite de 32 horas semanales. Eso, en la medida en que uno lo mantenga de esa forma, tenga la autorización de los padres, certificado de aptitud física y la continuidad escolar. Si vamos a considerar una jornada desigual, que no supere por día más de 7 horas.
Eso está permitido, es lo que de alguna manera consideramos que está válido, dentro de los topes y los requisitos fijados. Lo que no está permitido, y por eso lo destaco como algo vedado, a tener en cuenta, porque lógicamente no es lo que la ley avala, es que el trabajo de esta franja de menores, ¿no? Sean los de 14 o 15 o los 16 y 17, esté asociado a un trabajo en jornadas nocturnas, no se puede, o si es en jornadas diurnas, pero que esté, digamos, destinado a tareas que puedan ser consideradas penosas, peligrosas o directamente insalubres. O sea, a eso no se puede llegar. Avanzamos y llegamos a un tema importante, otro aspecto diferenciado y bastante especial que tiene el trabajo agrario, el régimen de la seguridad social, no solo por el financiamiento y el costo del mismo, porque hay un costo adicional como algo novedoso, sino en cuanto al beneficio jubilatorio, que salimos de la pauta que hemos visto, porque tiene una jubilación anticipada. Lo que prevé la nueva ley, la 26727, es que el beneficio jubilatorio puede obtenerse a partir de 57 años de edad para ambos sexos, con 25 años de aportes dentro de este régimen. Esto es una novedad y es un beneficio porque tiene una edad menor, ¿sí? Genéricamente se habla 60 en el caso de las mujeres y 65 en el caso de los varones, con 30 años de aporte, acá es más beneficioso. Esto es así porque se considera que el trabajo rural, así como ocurre en el caso de la construcción, son regímenes diferenciales, donde el desgaste y donde la situación en que se desarrollan las tareas, en este caso agrarias, provocan un desgaste, un deterioro que hace merecedor al trabajador de un régimen más beneficioso y una jubilación anticipada. Ahora bien, eso va de la mano con que el financiamiento a la seguridad social, para que se le pueda brindar eso al trabajador, tenga un costo agregado, un costo que hasta ahora no existía o no habíamos mencionado, y es una contribución, porque ese costo casualmente lo asume el empleador, una contribución del orden del 2%, que se suma a lo que son las contribuciones de la seguridad social. Por eso, cada vez que hablamos del trabajo rural, vamos a encontrar comparativamente, y después ustedes lo van a ver porque yo se los voy a aportar dentro del, o mejor dicho, lo tienen dentro del material, un cuadro comparativo donde ven cómo sería, por ejemplo, un trabajador por la ley de contrato de trabajo y un trabajador agrario, y van a encontrar esto como algo novedoso y diferencial. El empleador tiene un costo dentro de la seguridad social, de ese código que es el 351, ¿vieron el 931? Que contempla este adicional para que se pueda el trabajador jubilar anticipadamente. Ese financiamiento tiene un 2%, y también es importante tener en cuenta que ese 2% no tiene que ser calculado sobre la base de la remuneración imponible 10, esa que nosotros le comentamos, desarrollamos y explicamos que es menor por ser, digamos, parte de un valor a detraer, esa detracción que prevé la 27430, eso que hoy por hoy, al año que estamos situándolo, son 7.003,68. Bien, eso nos permitía que la remuneración imponible 10 fuera menor, y por ende el costo asociado aplicado sobre ella también se reduzca. Bueno, acá este 2% no va sobre la remuneración imponible 10 que tiene la detracción, sino sobre la remuneración completa, sin la detracción. Y es un costo que asume como algo extra el empleador y que permite esto que estamos analizando. Por último, para terminar este segundo tramo y darle un cierre, también con la 26727 se hizo una modificación normativa, en este caso la Ley Nacional de Empleo, y se permitió que el mínimo vital y móvil también dé alcance y sea respetado para el trabajo agrario, con lo cual todas las remuneraciones que se fijen deben estar por encima y garantizar el mínimo vital y móvil, como pasa a los trabajadores que también los rige la Ley de Contrato de Trabajo. Bueno, una vez más, hasta acá tenemos el segundo tramo. La idea es completarlo con un último tramo que desarrollo la parte final y los últimos contenidos.